que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Un placer, amados hermanos y amigos, estar con ustedes una vez más, una semana más, para dar honra, gloria y alabanza al Dios Todopoderoso en este su programa, Tu Respuesta. Gracias por estar en sintonía de este su programa. Oramos a Dios para que Dios pueda obrar milagros, prodigios y grandes maravillas en sus vidas. Él ha prometido bendecirnos, Él ha prometido ayudarnos, estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y la Biblia declara en Proverbios capítulo 10 y versículo 22 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios ha prometido bendecirnos, abrir los cielos sobre nosotros. De hecho, hace unos minutos atrás ha estado abriendo el Señor su buen tesoro el cielo para derramar lluvia, y de la misma forma como se derrama esa lluvia desde los cielos, así también desde los cielos pueda venir esa bendición sobreabundante, lluvia temprana, lluvia tardía para cada uno de los corazones que tienen algún tipo de necesidad. Dios siempre tiene algo nuevo y especial para cada uno de nosotros, pues la misma Biblia declara que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana y grande es su fidelidad. Si usted, estimado televidente, hermano y amigo, tiene alguna petición, alguna necesidad, algún testimonio que compartir, le invitamos a que comience a llamarnos a los números telefónicos del canal o al WhatsApp 2130 83 87, es el número telefónico del canal 2130 83 87. Y si usted quiere enviar también al WhatsApp algún testimonio o alguna necesidad, pues también 7098 5500, 7098 5500. Esperamos que Dios se manifieste con poder de lo alto de una manera extraordinaria y espectacular, como solo Él puede y lo sabe hacer. Necesitamos entrar en esa atmósfera de lo sobrenatural para que en nuestra naturalidad Dios muestre y derrame su sobrenaturalidad para hacer de nosotros un instrumento útil y que podamos disfrutar de todas esas promesas que Él establece en su palabra, no solo creyéndolas, sino que viviéndolas, disfrutándolas para la honra y gloria de su nombre y para beneficio de cada una de nuestras vidas. Vamos a dar un testimonio hermoso y especial, y esperamos que este testimonio pueda llenar su vida, llenar sus expectativas, depende de cuál sea su necesidad. En esta ocasión, nuestros invitados especiales, además del Dios Todopoderoso, claro, es la familia García Serna, nuestro hermano Roberto García, nuestra hermana Margarita de García, esposos, instrumentos de Dios, consejeros matrimoniales, gente que ha sido utilizada dentro y fuera de las fronteras patrias para poder servir al Señor de una manera muy hermosa, muy especial. Y ellos tienen un testimonio maravilloso de cómo poder administrar nuestras finanzas de la mejor forma posible, de cómo podemos ver y disfrutar de esa bendición de Dios, abriendo Dios los cielos sobre nosotros y derramando esa provisión en el momento justo, en el momento oportuno, en su tiempo perfecto. Jehová, uno de los nombres compuestos de Dios en la Biblia es Jehová Jireh. Dios es proveedor o Dios proveerá, como usted lo quiera decir. Nuestros hermanos van a compartir acerca de eso, un testimonio extraordinario, espectacular, cosas inusuales que solamente Dios las puede hacer. Me gozo, me deleito, porque al conocerlos a nuestros hermanos y darnos cuenta la manera como Dios los ha catapultado de un nivel a otro nivel, de manera continua, de manera constante, pues solamente podemos elevar nuestra mirada al cielo y decir: gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Bienvenidos, amados hermanos. Gracias, hermano Roberto, hermana Margarita. Gracias. Si quieren dar un saludo a toda la teleaudiencia, por favor. Bueno, buenas noches. Hemos experimentado la gracia de Dios. Por favor, no se mueva de donde está. Amén. Permita que Dios pueda ministrar su vida. Gloria a Dios. Acorde a lo que usted necesita. Sé que seguramente va a impactarle. Amén. Y dispóngase para recibir un milagro, porque esta noche vamos a hablar de milagros de ese Dios Todopoderoso en el que hemos creído. Gloria a Dios. Muy buenas noches a todos. Solo quiero recordarles que la Escritura dice que muchas son las aflicciones del justo, amén, pero de todas ellas le librará Jehová. Gloria a Dios. Y precisamente de eso vamos a compartir
en breves minutos, porque nuestra vida como tal está llena de diferentes situaciones, entre ellas las aflicciones. Amén. El Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero Amén. Confiad, yo he vencido. Gloria a Dios. Y de eso vamos a dar Amén. testimonio. Pues de una vez, siervo, ya que usted comenzó y se introdujo de esa manera tan especial, pues démosle de una vez para que todos los televidentes puedan darse cuenta de que aun cuando querramos y estemos haciendo la voluntad de Dios y estemos caminando en ese camino donde Dios nos traza y nosotros digamos, bueno, voy a negarme a mí mismo, ¿no? Voy a tomar la cruz como Él establece y voy a seguirlo a Él, sin hacer otra cosa. ¿Perdón? Día con día. Día con día, exactamente. Pero a pesar de eso, hay momentos difíciles que se presentan en la vida de todos los hijos de Dios. Sí, en efecto, bueno, lo que vamos a compartirles ahora es precisamente cómo Dios nos sacó de una deuda. Amén. Nosotros contratamos una casa a través de un banco hace varios años ya. Y con el correr del tiempo y las diferentes situaciones de la vida, contratamos un crédito por $22,000, pero luego de problemas, de atrasos y con refinanciamiento llegamos a establecer un nuevo monto en el que se capitalizaron algunos intereses de un monto de $30,400. Comenzamos en esa nueva etapa a pagar. Volvimos a caer en baches financieros y a raíz de eso pareciera que el banco se cansó de nosotros y decidieron proceder a embargarnos. Sí. Y efectivamente hicieron todas las gestiones pertinentes al punto que recibimos la notificación, un citatorio me habían dicho, en el cual se nos informaba que teníamos que presentarnos a un juzgado donde se iba, según nosotros, a llevar a cabo una audiencia de realización de bienes. ¿Cómo no? Era para determinar cómo se podía el hacer mecanismo para liquidar la deuda. Perfecto. Eso se nos informó. Eso se nos informó. Eso es lo que ustedes pensaron. Entendimos que así era. Exacto. Y de hecho hubieron dos abogados que nos dijeron que eso era. Sí. Pero desafortunadamente cuando nos presentamos al juzgado, nos llevamos la sorpresa de que no era una audiencia de realización de bienes. Sí. Era una audiencia de adjudicación de bienes. ¿Cómo no? O sea que el embargo de una vez ya procedía para pasarlo al banco en ese caso. Efectivamente. ¿Sí? Oh, la audiencia era para informarnos del monto final por el cual estábamos siendo embargados. Y se nos estaba diciendo claramente que a partir de ese momento iban a transcurrir unos días en los cuales posteriormente íbamos a recibir la notificación oficial y que teníamos 30 días para desocupar la casa voluntariamente. Y no había opción de otro tipo de cuestión. No, se nos notificaba. Era cerrado ahí eso. Sí, prácticamente. Oh, imagínense. El caso fue ventilado en un juzgado que le llaman de tipo express, o sea, donde los casos no duermen el sueño de los justos, sino que se desmarañan inmediatamente de manera rápida, de manera no lo acelerada. engavetan, no lo empapelan, sino que de una vez así. No tarda años. Va de una sola vez el proceso, corriendo de manera acelerada. Antes de ir a esa audiencia, previendo nosotros la situación difícil que se nos avecinaba, Dios se anticipó. Yo quisiera que mi esposa les contara esto porque ella recibió de parte del Señor una instrucción. Nosotros habíamos buscado diferentes mecanismos para recontratar otro crédito y poder saldar esa deuda. Opciones, sí. Pero estábamos ya reportados en todo el sistema financiero como mala paga. Ajá. Y por lo tanto ningún banco nos quería otorgar crédito. A pesar de que el inmueble pues compensaba el crédito que nosotros estábamos solicitando. Buscamos otras financieras que no son el sistema financiero y nos dijeron no con propiedades en esa condición no nos metemos. Y hermano Roberto, no necesariamente esto de que a veces había atrasos para poder pagar la cuota era porque
perdón la expresión, ¿no? Por irresponsabilidad o por indiferencia o porque ustedes invertían en lo que no debían invertir, sino porque a veces, entiendo, el dinero como que no alcanza, ¿no? Y uno le parece urgente algunas cosas y tiene que invertir ahí. Posiblemente no sean las más urgentes, pero uno siente que son urgentes y tiene que invertir. Y por eso al final termina tomando de lo que uno tiene que invertir en otra área, ¿no? Para cubrir otras Para cosas. cubrir, o sea, como que queremos tapar un hoyo, pero abrimos otro, pues en otras palabras, ¿no? Sí, parte del problema es que mis ingresos fueron irregulares durante los últimos ¿Cómo no? años. ¿Cómo no? Entonces, debido a eso, fuimos cayendo en el atraso. En algunos baches ahí. Y llegado al punto, pues, estábamos enfrentando la situación del Sí, embargo. cómo Pero no. antes de llegar a ese punto de la audiencia esta a la que hago mención, mi esposa recibió una instrucción del Señor. Ya habíamos agotado todas las instancias razonables Sí. y no había forma de obtener un financiamiento. Pero mi esposa le va a contar esta parte que es... Dios siempre tiene un plan extra, ¿verdad? Sí. Una opción extra. Una Gloria a Dios. entrada Amén. gloriosa de Él. Amén. Prácticamente se nos habían cerrado todas las puertas Sí. y ya nadie nos quería dar el crédito. Y vino Dios cierto día, fue justo un día antes de presentarnos a la audiencia que nos habían convocado, No. que Dios me dio el nombre de una persona. Trajo a mi mente el nombre de una persona y hasta el número de teléfono. Ujú. Y me dijo de que le llamara y que les pusiera la situación. ¿Y usted había conocido a esta persona Sí. antes, pero no lo frecuentaba ni...? No, porque y de- prácticamente era bien esporádicamente ¿Cómo que yo no? le veía. Sí. Pero de repente Dios trajo toda Dios, esa... en medio de aquella situación en donde no había salida, Amén. Dios lo Amén. trajo a mi mente y Amén. me dio la instrucción que le llamara. Gloria a Dios. Sí, y prácticamente comencé a intentar ubicarlo, ¿verdad? Llamé al teléfono, la secretaria me atendió, Sí. me dijo que le iba a dar mi recado, que yo le había llamado. Pero justamente había venido el presidente del banco y él lo andaba sí. atendiendo, no se pudo. Pero al día siguiente volví a contactar y me dijo que no había podido conversar con él y darle mi mensaje. A todo esto ya era el día jueves. Pero ya Dios me había dado un plan B. Como no había podido telefónicamente, pues me dijo que le pusiera un correo electrónico. Y solamente confirmé con la persona que me diera el correo y él me lo dio. Y Dios me dio a poner las palabras precisas acerca de lo que yo tenía que comunicar. Perdón, hermana, el problema quizás entonces en medio de las situaciones difíciles que atravesamos, sean económicas o sean familiares, laborales, espirituales, como sea, es que nos desesperamos, ¿verdad? Sí. Y la desesperación como que nos causa, en lugar de pensar de manera correcta, Nubla el nos entendimiento. nubla el Sí, entendimiento, exactamente. ¿verdad? Sí. Es como que llegamos a un cierto punto en donde pensamos que ya no hay Sí, salida. y ¿verdad? no dependemos, podemos, pues, no. y no escuchamos ni la voz de Dios, Sí. ¿no? Es que en la misma, queriendo solucionar las cosas a nuestra manera, como que nos cerramos a escuchar la voz Sí, de Dios. sí. Pero en este momento Dios me habló. O sea que en medio de Y la pude. situación difícil, la carga que estaban sintiendo, ustedes tenían esa paz, que dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Sí. Había paz, supieron esperar en las promesas de Dios y lo que Dios estaba dictando a su corazón, ustedes lo podían oír con claridad, usted lo podía discernir adecuadamente y compartirlo entonces con su amado esposo y sus hijos y seguir orando y seguir esperando y confiando en el Dios Todopoderoso. Así es, y allí Amén. recalco una cuestión, porque a ¿Cómo veces no? podemos escuchar la voz de Dios, Sí. pero la disposición del corazón a obedecer lo que Dios nos instruye es bien determinante, Sí. porque imagínense mi cuestionamiento de a lo mejor no pudo haber surgido eso, pero no, yo creí a Dios y tomé Sí. acción a eso. Es que pudo no haberlo creído, ¿verdad? Sí, pues sí. Ah, no, estos son Pensar que era mi inventos imaginación. exacto. Ajá, que a exacto. veces nos sucede, porque cuántas Muchas veces veces. en medio de la adversidad pensamos que son ideas nuestras, Sí. sino es Dios tratando de comunicarse con nosotros. Y es que el problema es porque a veces Dios nos habla de una manera tan Natural. pues, Natural, natural, ¿verdad? espontánea. Y tan sencillo, pues, que uno Así. dice, este no puede ser Dios. ¿Verdad? Y cuando nos dice, pero mira tal cosa, ¿verdad? Y uno dice, no, hombre, este es puro pensamiento mío, ¿no? Pero es Dios el que está Es moviendo Dios. su mano Dando de una manera respuesta, especial. dando Gloria a respuesta a Dios. nuestra necesidad. Gloria a Dios. Pues resulta de que mandé el correo
Ese fue un día jueves, un día antes de la audiencia, a eso de las 11:30 de la mañana, y escribí lo que Dios me había dicho que pusiera. ¿Cómo no? Prácticamente normal, pensé que se iba a tardar un poquito más, pero no. Se llegó la hora del receso cuando vamos a almorzar con mi esposo, y mientras estábamos justo los dos tomados de la mano orando para almorzar, entra la llamada. Amén. Y me llama una persona y me dice, ¿usted le escribió al ingeniero tal? Entonces, y él me dijo de que la contactara para ver de qué manera podemos ayudar. ¿Cómo no? Quiero saber dónde están los documentos, quién los tiene, y vaya, nos pusimos en conversación. Y normal, le enviamos los documentos que ya habíamos retirado nosotros porque ya nos habían dicho que no. Tuvimos que volverlos a llevar a esta persona. Y normal, quedó allí. Nos presentamos al siguiente día a la audiencia y se dieron las situaciones en donde nos dijeron que ya prácticamente había que pagar $49,000, hermano. Fue esa la cantidad que nos dijeron. Costaba 22, después 22, con intereses 30, como 30 y ahora 49. Ese es el valúo que habían hecho. Ahí estaba inmerso el valor capital más los intereses moratorios más las costas procesales. Sí, sí, cómo no. O sea, ahí ya era el combo, por así decirlo, de toda la deuda. Sí. Pero como Dios tiene formas muy particulares de obrar, amén, nosotros habíamos buscado asesoría legal a través de una institución del Estado. ¿Cómo no? Y supuestamente esta persona ya nos había asesorado. Pero en el momento de la audiencia nos dice, mire, disculpe, creo que entendimos mal el documento porque esto no es una audiencia de realización de bienes, esto es una audiencia de adjudicación de bienes. Entonces aquí ya no hay nada que hacer, simplemente firme porque yo ya no puedo hacer nada. No hay retroceso, debe decir. Y entonces recibimos la instrucción del secretario del juzgado y ahí terminó todo. Tuvieron que firmar. Firmamos de recibido la copia del escrito y saliendo del juzgado dice todavía esta persona, qué lástima que llegaron muy tarde, ¿verdad? Y ya no se pudo hacer nada. Pero ahí hubo una declaración profética que el Espíritu Santo se la puso a mi esposa. Sí, sí. Y le dice, de este caso, usted va a tener mejores noticias. Van a escuchar más adelante. Y efectivamente. El resultado. Porque Dios nos ha prometido algo, le dije yo. Amén. Y sé que Él lo va a cumplir. Amén. Y efectivamente Dios había enviado una persona que nosotros no conocíamos. ¿Cómo no? Pero que es la esposa de un compañero de trabajo de Margarita, y sin conocernos, ella llegó al juzgado, conoció del caso, y cuando vio todo el desenlace nos dice, no, esto no puede ser así, hay que buscar una solución, hay que buscar una forma de detener esto. Y nos dice, vamos a los derechos humanos a solicitar un amparo. Y lo que me llama la atención, hermano Roberto, es que aún con la firma, y eso es prácticamente estar aceptando la situación, ¿no? Sí. Claro que era una cuestión que tenían que hacerla porque era lo que se estaba dando no ahí, ¿verdad? En la En audiencia. ese momento no había otra Exacto. alternativa. Pero Dios, ¿cómo puede revertir todas estas cosas de una manera extraordinaria, ¿no? Sí. Eso se llama milagro. Amén. Sin duda. Amén. Gloria a Sin Dios. duda. ¿Sabe qué? Lo que pasó en el momento cuando la persona dijo de que ya no había alternativa, que habíamos llegado tarde y que Dios me dio esa palabra para poderla declarar, amén, solo vino a mi mente el hecho de que uno de mis hijos, cuando estábamos nosotros todavía intentando trasladarnos de casa, comprar otra casa, mi hijo no sabía. Bueno, ellos no sabían, estaban bien pequeños, sí. como 3 años creo que tenía mi hijo mayor. ¿Cómo no? Y en una oportunidad, mientras estábamos viendo televisión, él dijo que veía a Jesús. Y nosotros no logramos verlo, pero el niño decía que sí. Sí. Y él declaró que ahí estaba Jesús. Cuando yo le dije a mi esposo le dije, pero ¿dónde está? Allí. Y está hablando, dijo él. Y allí le preguntamos nosotros, ¿y qué está diciendo? Mamá, dice que la casa que tú le has pedido, que no te preocupes porque te la va a dar. Amén. Amén. Siguieron los trámites y después de eso, un niño de 3 años, imagínense, en una oportunidad un día,
cuando ya estaban construyendo y habían sembrado los mojones y puesto unos cordelitos que ponen ahí. En la urbanización donde ustedes donde viven, no estaba construido todavía. No, compramos con plano. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y después Gloria llevamos, a Dios. o sea, para darles la emoción a los niños, los quisimos llevar, les dijimos que íbamos a ir de paseo. Ajá. Llegamos, nos estacionamos ahí en el lugar de la construcción. Cuando ellos bajaron, mi hijo mayor, lo primero que hizo fue correr hacia cierto terreno Sí. que estaba delimitado así. Se puso en medio y comenzó a soplar dando vueltas. Cuando le preguntamos que qué estaba haciendo, dijo, no, es que este es el lugar donde nosotros vamos a vivir, aquí va a estar nuestra casa. Él no sabía que ahí era. Gloria a Dios. Y esos recuerdos fueron los que vinieron a mí cuando tuve que decirle la palabra a la persona que nos dijo. Entonces recordé la promesa que Dios nos había hecho. Sí. Y eso me mantuvo firme a esperar en Él. Amén. Pues ese ángel enviado por Dios en ese momento tan oportuno nos, por así decirlo, nos fue guiando de tal forma que buscamos la asesoría en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Nos dijeron que ya no se daba ese servicio. Ajá. Que nos podían asesorar, pero que no nos podían ayudar. Sí. En todo eso, esta persona fue a hacer una consulta con alguien que había sido juez de ese mismo juzgado. ¿Cómo no? Para buscar una alternativa legal. Y estando en espera nosotros de que nos atendieran, nos llama y nos dice, hay una solución, pero necesitamos actuar rápido, hay que presentar un escrito antes de las 3 de la tarde. Y en todo eso nos pasa a traer y comenzamos a buscar un notario que pudiera hacer el escrito. Desafortunadamente... ¿Cuántas horas para eso? ¿3 horas? ¿4 teníamos horas? como 2 horas y media. 2 horas y media. Sí, de 11:30 a 3 lo más. Sí. En todo eso se comienzan a hacer contactos y las personas que ella contactaba, todas tenían alguna vinculación con el banco y no nos podían ayudar. Sí. Pero por fin encuentran a alguien y en ese momento nos tuvimos que separar. Ella se fue con mi esposa y yo me tuve que hacer otra gestión para llevarle documentos al contacto del otro banco. Sí, sí. Ellas van a hacer la gestión y yo quisiera que mi esposa les cuente esa reunión que fue una entrevista así un poco extraña, Sí. pero de la cual surgió el inicio de lo que fue el milagro. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Fíjese que llegamos al lugar donde había quedado convenido ella que iba a llegar. Nadie estaba, pero en ese caso él sí estuvo. Y quedamos que íbamos a llegar. Comenzamos a plantearle qué era el escrito que necesitábamos y dijo que no podía ayudarnos. En ese momento dijo que no podía ayudarnos porque él tenía otra audiencia y no podía hacerlo. Sí, pero sí. como yo había trabajado con cuestiones así, le dije yo, si tiene el formato, démelo y vamos a meter la información. Claro. Entonces solo lo imprimimos, firma y nosotros lo llevamos. Perfecto. Y dice él, quizás vio demasiada insistencia en vista de la misma necesidad que teníamos. Y dice, en realidad, ¿cuál es el trámite? Y ya le explicamos qué era lo que nos estaba pasando y dice, présteme los documentos, quiero ver. Comienza a darle una ojeada a los documentos que nosotros andábamos y de repente vio una firma que le pareció conocida y dice, ¿y esta que no es la firma de tal persona? Sí, le dije yo, él es el representante del banco. No, dijo, con él ahorita yo estoy en relaciones de trabajo. Otros casos. Sí, ¿no? otros casos en los que le están demandando, entonces yo tengo el número de teléfono, entonces, no, vamos a hacer una llamada, dijo. Llamó por teléfono a un número fijo, le contestó la secretaria y le dice que el abogado no se encontraba. Bueno, era el representante del banco, Sí. ¿verdad? El que nos estaba embargando. Sí. Entonces esta persona le dijo, mire, yo le llamo porque estoy viendo tal caso, mencionándole el otro caso, no el nuestro. Y le dijo, entonces necesito comunicarme en este momento. Entonces llámele por favor y dígale que si me puede dar el número del celular, que necesito comunicarme con él en este momento. La secretaria hizo sus diligencias, al rato estaba llamando y ya le dio el número del celular. Pero la manera hermosa como Dios va moviendo las piezas, ¿no? Sí. Seamos sus hijos o no seamos, de todas maneras Él es el dueño de todo. Amo y Señor. No. de todo. Amo y Señor, ¿verdad? Nos cerraron la puerta a la hora después, porque después del juzgado fuimos nosotros a intentar hablar con el representante del banco. Ajá. Y allá en el banco nos dijeron que no podían atendernos. Pero mientras esperábamos que nos dieran esa respuesta,
Dios se anticipó y recibí una llamada del otro banco que estaba haciendo la otra diligencia. Para poderles dar un crédito, para poder pagar. Sí, para poder pagar. Lo que Dios había iniciado allí. Y viene, ¿sabe cuáles fueron las palabras de esta persona del banco? Señora, le llamo para decirle de que no se preocupe. Imagínense, habíamos recibido todo lo que estábamos pasando. Y nos dice, no se preocupe, porque todo marcha bien. Haga de caso que un 75% del crédito ya está aprobado. Amén. Entonces, pero necesitamos estos otros documentos, necesito que me los traigan en la tarde. Pero fue la razón por la que yo me separé y fui a dejar los otros documentos. Pues imagínense, después que la persona, el otro abogado con el que nosotros acudimos para hacer el escrito, se comunica con el otro representante del banco en una llamada que no duró ni 3 minutos. Vienen y se ponen de acuerdo. Entre ellos se entienden. Sí, ¿no? se entienden y saben cómo hacen sus cosas. Sí. Y viene y se ponen de acuerdo en dar una oportunidad para que se presentara el escrito, no ese día a las 3 de la tarde, sino hasta el día lunes, para pedir una prórroga, que nos dieran ahí una opción para poder, ya no, sino ver si nos daban una cuestión de llevar a subasta el inmueble o buscar otras opciones para poder pagar. Otro tipo de alternativa. O que lo vendiéramos nosotros, de la manera que fuera, pero para poder. Entonces, y prácticamente era para darnos un mes de plazo para poder hacer esa propuesta. ¿Cómo no? Y en medio de eso se dieron otras situaciones en las que ya vimos cómo Dios fue respaldándonos. Dios comenzó a partir de ahí, a partir de esa notificación, un proceso que duró en su totalidad 80 días. 80 días en los cuales Dios fue instrucción tras instrucción, así. Amén. Eso casi me suena a 40 días que sube Moisés y después baja y después vuelve a subir otros 40 días, ¿no? Prácticamente los 80 días de Moisés. La cosa es que la gente nos decía, bueno, ¿y ustedes que no se afligen? Sí. ¿Cómo no? Si nos preocupa, pero preocupándonos no resolvemos nada. Sí, no podemos resolver nada. Sabemos que Dios está en control de todo esto y sabemos que Él nos va a sacar de esta situación. Amén. Que cómo lo va a hacer, no sabemos, pero que va a cumplir lo que prometió. Amén. Algo interesante que aprendimos, no solo en esta experiencia, sino en otras experiencias pasadas, es que nuestra dependencia debe ser genuina, debe ser real. Sí. Y es una dependencia con renuncia, en el sentido de que yo no me puedo aferrar a la casa, no me puedo aferrar a mi carro, no me puedo aferrar a nada, porque en el momento que yo me aferro, es como que yo le esté diciendo a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Y Él es soberano. Y hasta le planteo la manera como yo quiero. Entonces, en nuestra oración hablamos francamente con el Señor y le dijimos, Señor, de ti la recibimos. Sí. Tú nos la otorgaste, nos la diste, nos la has permitido todo este tiempo, pero si en tu voluntad está que nos despojen de ella, lo aceptamos. Lo entregamos si eres tú. Amén. Pero también reprendemos si es el enemigo que quiere quitarnos lo que tú nos has dado. Amén. Sí. Amén. Una de las cosas interesantes que sucedió es que me dice el Señor que haga cuentas de lo que le he pagado al banco, de lo que le hemos pagado al banco. Otra instrucción más, ¿no? Sí. Otra instrucción. Parte de Dios, sí. Y a mí me pareció extraño, pero hemos aprendido a hacer lo que Dios dice, aunque nos parezca ilógico. Sí. Y entonces comencé a buscar los recibos, los comprobantes de pago y saqué la cuenta. Al banco nosotros le habíamos pagado $55,000 en todo el proceso. Casi en todo el doble tiempo. de lo que aún con intereses podía costar el inmueble, ¿no? Casi 1.75 veces lo que costaba originalmente el inmueble. Sí. La cosa es que pasan los días y el Señor nos da otra instrucción, de que le pidamos rebaja al banco. Perdón, hermano. Hay que estar atentos a oír la voz de Dios, ¿verdad? Definitivamente, y eso solamente puede suceder en intimidad con Él, con paz en el corazón y renunciando al yo y dejando que sea Él el que vive en nosotros. Amén. Lo interrumpí, siervo, porque vamos a ir a un corte comercial ahorita. Perfecto. No nos cambie, por favor. Como dijo hermana Margarita al inicio en su saludo, no vaya a cambiar el canal ni apretar el botón de apagado, porque hay cosas extraordinarias que vienen a continuación. Ya volvemos. Que se abran los cielos,
que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Muchas gracias, amados hermanos y amigos, por seguir en sintonía de su programa Tu Respuesta. Esperamos que esté atento a todo lo que nuestros hermanos García, Serna están compartiendo, hermano Roberto, hermano Margarita. Tremenda provisión del Dios Todopoderoso en quien nosotros podemos confiar y está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Decíamos antes de irnos al corte comercial que hay que estar atentos para oír la voz de Dios, sensibles o tener los sentidos espirituales muy agudizados para poder escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Nuestros hermanos están hablando de instrucciones específicas que Dios les venía dando en un periodo de tiempo que duró 80 días, que fueron momentos difíciles los que se atravesaron, pero también extraordinaria la manera en que Dios obró el milagro de provisión para sacarlos de una deuda terrible, donde el banco les estaba embargando su casa de habitación. Vamos a continuar con esto y el desenlace es extraordinario en verdad. Póngale atención, por favor. Hermano Roberto. Pues, como decía, ya el Señor me había dicho que sacara la cuenta de cuánto le habíamos pagado al banco. Exacto. Pero la siguiente instrucción que viene de parte del Señor es que le pidamos rebaja al banco. Cosa inusual, ¿verdad? Entiendo yo pues que... Vista de manera natural y lógica. Ilógico. De hecho, fuimos con el abogado que ya nos estaba representando y le contamos de que le íbamos a pedir rebaja al banco. Y el tipo no nos pegó porque Dios tuvo misericordia, pero nos dice, pero señores, ustedes quizás no tienen conciencia de lo que les está pasando. ¿Cómo se les ocurre que le van a pedir rebaja al banco? Si el banco los está embargando, el banco lo que quiere es que le paguen. Sí. Y entonces le dijimos, sí, pero Dios nos dijo que pidamos rebaja y vamos a pedir rebaja. Amén. Bajo su cuenta y riesgo, dijo. Sí, está bien, lo vamos a hacer. Amén. Y efectivamente el Señor me guió a redactar la carta. Sí. Porque no casi puedo, no tengo que se otra... la dictó, hermano. Sí. Casi como que se la fue dictando. Es que se obra Dios. Fue planteado de tal forma que, de hecho, hasta yo me quedé sorprendido, planteando original cuánto había sido el crédito original, y algo que el Señor me insistió que lo pusiera así, que a pesar de los pagos irregulares, le habíamos pagado al banco $55,000. Sí. Y es que era la estrategia del mejor financista de todo el universo. Sí. Sin duda. El que se la sabe todas. Amén. Y que solicitábamos que nos eximieran de los intereses moratorios y de las costas procesales. Sí. Presentamos la carta. Se tardaron. Pasaron aproximadamente 14 días. Y de repente recibo la llamada de la subgerente de la División de Recuperación del banco. Sí. Y me dice, hemos considerado su solicitud. Y le llamo para informarle que el banco ha decidido eximirle de los intereses moratorios y de las costas procesales. Amén. Solo van a pagar el valor capital. Así que preséntese al banco para que se le puedan emitir los saldos. Esto era entonces una cantidad de ¿cuánto? Más o menos. El valor capital eran $30,400 y el monto del embargo eran $49,000. O sea, estamos hablando de $19,000 que nos fueron condonados, por así decirlo. Es el dueño de la plata y el oro. Lo interesante es que voy al banco y me dicen, no le podemos dar las cartas todavía. Regrese mañana. Al siguiente día llamo para preguntar si ya estaban y me dice, todavía no las tenemos. Pero dije yo, no, me voy a ir a sentar ahí hasta que me las den. Y efectivamente, cuando me las dan, inmediatamente salgo, las escaneo, se las mando a mi esposa y al abogado. Inmediatamente el abogado le habla a mi esposa. Y yo quisiera que le cuente cuál fue la expresión.
Y es una cosa nada más, hermano, no estamos hablando acá de una prosperidad así que tenemos el billetal acá, ¿verdad? Y que nos sobra ni nada, sino la manera hermosa en que Dios va supliendo, proveyendo, descontando, quitando, bueno, de una manera especial como solo Él puede hacerlo. Sin duda. Vimos así, literalmente, la intervención de Dios. Gloria a Dios. En una institución que todos sabemos que su especialidad es cobrar. Claro, ¿verdad? claro. Y cobrar con intereses. Claro. Sí. Sin importar, con mucho respeto, ¿verdad? Pues sí que alguien salga muy dolido, muy dañado, ¿no? Mi esposa recibe la llamada del abogado. Y el abogado me dice, señora, si no estuviera viendo con mis ojos lo que usted me mandó, no lo creería. Es el mismo que los había regañado, ¿verdad? Sí, que no nos se dijo tuvieran de que conciencia. cómo era que nosotros, Ajá. o sea, si el banco quería que le pagaran. Entonces, y me dice, si no lo estuviera viendo con mis ojos, no lo creería. Yo le dije, Amén. ese es el Dios en el que hemos creído. Aleluya. A Él es a quien obedecimos. Gloria a Dios. Entonces, y también puede ayudarle a usted. Aproveché para... Para evangelizarlo, Sí. ¿no? Y bueno, y así siguió la situación y continuamos el trámite con el banco. Pero resulta que a la hora de escriturar se requerían otros solvencia de Hacienda, Sí, sí. solvencia de la Municipales, alcaldía. Y Dios se fue encargando de llevarnos con las personas idóneas. Sí. Amén. Gente Amén. que sobrenaturalmente nos atendieron de manera especial, Sí. Gloria a Dios. haciendo concesiones fuera de lo normal totalmente. Particularmente en la alcaldía fui sorprendido así porque había que pagar un cierto monto y cuando me dan el saldo me dice la persona, ¿lo puede pagar? No, le dije. ¿Para qué quiere la solvencia? Me dijo. Y ya le expliqué la situación. Sí. Y ocupó la calculadora, me dijo, ¿y puede reunir tanto? Sí. ¿Y ya lo tiene ahí? No, tengo que irlo a traer. Vaya a traerlo. Le vamos a dar la oportunidad de que lo pague a plazos. Amén. Total que en una maratón fui hasta donde estaba mi esposa, que era la que tenía el dinero en ese momento. Y cuando voy de regreso a encontrarme con una gran trabazón, y le hablo a la persona, le digo, mire, estoy en medio de una gran trabazón y ya es la hora que usted tiene que salir. No se preocupe. No se preocupe. Cuando llegue, dígale al seguridad que yo lo estoy esperando. Amén. Llego fuera de horario, me atiende. Cuando yo llego donde él, ya tiene la solvencia. Y me dice, sé que lo necesita, sé que es urgente. Amén. Eso es Así Dios, hermano. Sí. Eso Sin es duda el alguna. Señor, ¿verdad? Puso a trabajar a sus ángeles. Sí. Giró la orden que nos fuera atendido y que se hicieran las Horarios cosas. No. fuera de lo normal. Bueno, trabajo extra. Entidades. Es extraordinario. Sí. Uno de los Alabado puntos sea Dios. Amén. culminante fue cuando se cumplieron los 30 días para la próxima audiencia en la que era la de realización de bienes. Del ¿Cómo no? plazo que nos habían dado. Sí, El banco ya nos había dicho que sí teníamos aprobado el crédito, pero no teníamos la carta. ¿Cómo no? Y la necesitábamos y prácticamente llegamos a un día antes de la audiencia y no teníamos la carta. Ujú. Entonces nos fuimos a meter al banco para que nos hicieran la sentarnos carta. ahí. Y de igual forma, en un horario extraordinario, 8 de la noche. llegamos a las 4 y pasaditas. Bueno, el banco cerrará quizá a las 5 de la 5, tarde, 5:30. por ahí, ¿verdad? Y las personas que nos atendieron, que estaban viendo nuestro caso, han estado con nosotros ahí hasta las 8:15 de la noche, cuando nos entregaron la carta de aprobación del crédito. Aleluya. Con esa carta de aprobación nos vamos al día siguiente a la audiencia de realización de bienes. Sí. Ya le habíamos informado al abogado nuestro, al que nos estaba representando. Cuando llegamos al juzgado, él ya se había comunicado con el abogado ejecutor, de tal forma que cuando pasamos a la audiencia con la juez, Ya entre ellos habían ya estaban de poco acuerdo. más o menos de acuerdo, ¿verdad? Y Sí. entonces
el abogado ejecutor le explicó a la juez que habían llegado a un acuerdo extrajudicial Sí. y que solicitaba que se detuviera el proceso de embargo. Que quedara sin efecto Quedara sin lo efecto. de embargo. En vista de que había ya un proceso de pago Sí. y un arreglo extrajudicial. Y ya él tenía, presentaron la carta a ustedes. Ya teníamos la Sí, carta. Sí, sí. Pero aquí viene algo que nos impresionó, Amén. porque en presencia nuestra el abogado ejecutor le habla a la gerente del banco y le dice: señora, los señores del caso tal y tal y tal, en este momento estoy en la audiencia y ellos me están mostrando que ya tienen la carta de aprobación del crédito. Amén. Por lo tanto, yo necesito que usted me les dé tiempo para escriturar para que nos puedan pagar. Él era el que estaba... El acusador, y ahora los estaba intercediendo por nosotros. defendiéndolos ahora, ¿no? La persona le dice que el plazo máximo que nos puede dar son 21 días. Y él insiste, le dice, pero que quede constancia de que si ellos necesitan más tiempo para concluir el trámite, usted se los va a conseguir. Amén. Corta la llamada y nos dice, bueno, tienen 21 días para escriturar y para Amén. pagar. Amén. Y nos contó algunos detalles interesantes. Nos dice, la gente, para mí, dijo, esto es como quitarle el dulce a un niño. Sí. Porque la gente nomás ve la notificación de embargo y ya no hace nada. Pero con ustedes ha sido diferente. En otras palabras, Es que lo tienen- que quería... Perdón. No, Dijo, es que tienen algo especial, dijo, no sé Amén. qué es, no logro Amén. entender qué es, pero se dieron las cosas, yo nunca pierdo un caso, dijo él. eso es lo que él iba a decir, que en otras palabras lo que él quería decirles es, esto quitarle, es como quitar el dulce a un niño, es, yo no pierdo aquí nada, ¿no? Nunca, siempre gano, pues. Sí, Pero con ustedes me fue al revés. así es. De hecho, nos tardamos ahí en esa audiencia porque nos dice el mismo abogado, van a tener un poquito de paciencia, dijo, porque aquí nunca han hecho un documento en el cual se revoque un juicio, Ajá. se revoque un embargo por circunstancias como O sea esta. que Así no tienen experiencia para eso. No hay- Ninguna, porque esas cosas no se dan, Ajá. normalmente no Qué se dan. tremendo, qué tremendo. Y efectivamente Dios fue instrucción tras instrucción, Amén. llevándonos paso a paso, Amén. de manera que en esos 21 días que nos otorgaron para escriturar el crédito, el día 20 estábamos escriturando. Ese mismo día, para sorpresa nuestra, Nos dijeron que nos dan los esperáramos. cheques. Nosotros creímos que los iban a dar después, Ajá. pero en ese mismo día que escrituramos nos dice la persona, por favor espérense, porque de una vez les vamos a dar los cheques. Ajá. Nos dan los cheques y me voy al banco a pagar A la pagarlo. deuda. Y ahora me encuentro con que no puedo pagar porque estoy pagando un día antes del plazo pactado. Entonces había que pedir una autorización para poder poderlo hacer pagar. antes. Pero gracias a Dios Se pudo lograr. se pudo lograr y efectivamente Dios nos cumplió, o más bien dicho, cumplió su propósito Amén. al sacarnos de esa situación Amén. crítica y darnos la oportunidad de comenzar de cero prácticamente Sí, sí. en una nueva contratación, Con ese ¿verdad? descuento un nuevo de los crédito. intereses o de los... No pagamos derechos de registro ni escrituración. ¿Cómo no? El crédito no fue aprobado a una tasa de interés bien baja, un verdadero milagro, y eso Amén. solo Dios lo hace. ¿Y la cuota mensual a pagar? Quedó mucho más baja de lo que antes teníamos, precisamente por la compensación esa de La rebaja esa también. la rebaja en la cuota, en el porcentaje de ¿Cómo no? interés. Gloria a Dios. Qué Sin bendición. duda, Dios nos sorprendió de manera muy particular. Amén. Y efectivamente esos 80 días fueron un periodo en el cual vimos la importancia, o sea, se reafirmó en nosotros ese aspecto de aprender a escuchar al Señor Amén. Amén. y estar dispuesto a hacer lo que Él dice que debemos Amén. hacer. Amén. Algo que es bien importante porque
cualquiera dirá, ah, pero entonces les quedó una cuota, pero si antes no habíamos podido pagarla, que era una cuota mayor, Sí, esta sí. era una cuota normal, y cualquiera diría, pero ¿y entonces cómo iban a pagar? Dios se encargó de eso, fíjese. No me aumentaron el sueldo, porque no me lo aumentaron. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lográbamos pagar la cuota y a veces nos quedaba un poquito Muy ajustado, sí, sí, para sí, hacer sí. las compras y de hacer los otros pagos de servicios y todo eso. Pero ¿qué hizo Dios en ese entonces? Multiplicó el arroz, multiplicó el aceite, todas las cosas que comprábamos, hasta el champú nos duraba pues, y sobraba de una quincena a otra, al grado que la siguiente quincena ya Comprábamos no teníamos que comprar la misma cantidad, Alcanzaba sino que para- menos, ¿sí? Sí, Así yo le ha he ido escuchado algunos proveyendo, sí. testimonios de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, de un pollo así que De 11 libras. Era hecho un pipollo Ya no casi. era pollo, ¿eh? No. Era- Sí, de esa forma que con la mitad hemos comido, nos hemos saciado, Amén. nos ha sobrado y Amén. hemos guardado para la próxima. Sí, Así sí. ha ido obrando Dios, supliendo nuestras Amén. necesidades. Nos enseñó a administrar las cosas. Porque ahora compramos justo lo que necesitamos, no más, no menos. una Sí, serie de tenemos- enseñanzas sí. entonces, ¿verdad? Si De tenemos, aprendizaje. compramos y si no, pues nos aguantamos. Amén. Pero es Dios mismo. Amén. Y Dios sorprendiéndonos, porque de repente Gloria a Dios. que nos llega ropa, que de repente nos regalan zapatos, que de repente Dios proveyendo para nuestras necesidades. Amén. De esa forma sobrenatural como solo Él puede hacer. Gloria a Dios. No hay más fuera de Él. Alabado sea Dios. Aquí es donde sí dan ganas de aplaudir, ¿verdad? Delante del Sin Señor. duda Y- alguna. Amén. La gloria para Él. Gloria a Dios. ¿Algún desafío, hermanos amados, para los televidentes, para que a lo mejor puedan estar atravesando, si no es el problema económico, pero otro, pero que puedan confiar y depender de Dios? Claro, yo le recomiendo a todos mis amigos que están viendo este programa que no se ofusquen en buscar una alternativa natural. Tome tiempo para escuchar a Dios, Amén. porque es cierto que en la angustia a veces nos descontrolamos, Sí. perdemos la noción de a veces hasta de dónde estamos, Sí, sí. caemos a veces en llanto incontrolable. El punto es que si somos presa de nuestras emociones, dejamos de estar atentos a lo que Dios puede decirnos. Sí, sí. Pasa como cuando un niño está haciendo un berrinche, ¿ve? El papá le está hablando y el niño no hace No caso porque presta está enfrascado atención. en el berrinche. Pues lo mismo pasa en los momentos de aflicción y de necesidad. Una de las lecciones que están inmersas dentro de todo este proceso es que un día el Señor me dice, te voy a dar lo que necesitas cuando lo necesites. Y nosotros enfrascados en el problema, yo oí, pero no entendí. Y aquello se me repetía en la mente, lo que necesitas cuando lo necesites. Yo le decía, Señor, no lo entiendo. Y resulta que al día siguiente llegó a la casa un recibo. Y yo en son de broma le digo al Señor, Señor, mira, esto es lo que necesito. Y Él no se dejó esperar y me dice, ¿cuándo se vence? Y se vencía una semana después. Y entonces entendí el concepto. Sí. Lo que necesitas, cuando lo necesites. En otras palabras, no te afanes. Sí. Y para mí quedó clarísimo. Y hemos aprendido a esperar en Dios Amén. la solución. Eso no significa que me voy a cruzar de brazos. Porque también es un error pretender que sobrenaturalmente las cosas van a caer del cielo Y uno no va a solo hacer porque nada. ya le pedí Sí, a Dios. Claro. O sea, sí hay que pedirle al Señor, pero principalmente sabiduría, Y ser ¿verdad? diligentes. Y cuando Él da la instrucción hay que accionar. Sí. Porque si nosotros no accionamos, podemos estar perdiendo la oportunidad Amén. de que se realice un milagro extraordinario en nuestras Sí. vidas. Porque no aprovechamos el momento cuando Dios nos abre la puerta, ¿no? Así es. Y cuando Dios la abre la puerta, amados, métase, porque Dios tiene algo glorioso que para dar y derramar en su vida. Es decir, hermano, que a veces oramos, pero solo oramos nosotros Sí. y no escuchamos lo que Dios quiere decirnos. O sea, hacemos un monólogo de la oración y no un diálogo, Exactamente. como debería de ser, ¿verdad? Decimos, le expresamos a Dios tantas cosas, toda nuestra lista de Sí. necesidades,
pero no nos tomamos el tiempo para escuchar Y lo que después Él tiene decimos, que punto, decirnos. ya terminé y me levanto, Sí. ¿no? Y Dios Y hay que tal vez esperar. tiene que decirnos ahí las cosas. Qué bendición, hermano. Hay respuesta de Dios Sí. para cada una de nuestras Ha necesidades. sido glorioso este momento. Hermana Carlita tiene ahí peticiones que nos va a compartir, va a leerlas para que podamos orar también al final y que cada uno de los televidentes pueda recibir un milagro también. Amén. Claro que sí. Amén. Gracias, hermana Carlita. Amén, bendiciones. Tenemos un testimonio de hermana Mayra Lorena. Da testimonio porque le habían diagnosticado toxoplasmosis y para gloria y honra de Dios da testimonio que Él ya la ha sanado. Gloria Amén. a Dios. Entre las peticiones tenemos por hermana Laura de Morales que salga bien en la operación que le realizarán. Por Néstor Jonathan Galvez por pronta recuperación en su cuerpo. Estuvo 10 horas en operación y esperamos de Dios un milagro. Por hermano Alejandro Quintanilla por sanidad total. Por hermana Lucy Díaz del Valle por sanidad total. Hermana Ángela por un toque divino en su cuerpo. Por liberación de alcoholismo en la vida de una joven, pero su padre angustiado nos dice que la llevemos en oración, que para Dios no hay nada imposible y que Él Aleluya. cree que la pueden Gloria a sacar Dios. de eso. Hermana Estela Cruz pide por conversión de su familia y su hija y que Dios le sane a ella también. Hermana Mercedes pide porque Dios respalde su ministerio de niños y que le llene con su Espíritu Santo. Hermana Estela Cruz pide por estabilidad laboral en el trabajo de su hija y por sus estudios, por restauración de salud en hermano Mario, por Jorge y Margarita Solórzano, que le den la visa mexicana para acompañar a su hija Gabriela. Ana Morales pide oración por provisión financiera y un nuevo trabajo. Por familia Martínez, que Dios dé sanidad total y provea empleos. Por sanidad en Angie y Mari. Por hermana Consuelo Guerrero, un toque divino de salud. Por hermano Ever, que Dios le dé sanidad divina. Por hermana Norma Martínez, por sabiduría para predicar más el Evangelio. Por liberación de deudas y pago de las mismas de hermana María. Esposos Monterrosa piden por provisión económica, pues viven un caso similar al del testimonio de este día. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Sé por tu nombre. Bueno, mire qué tremendo, ¿no? Sí. Y hay un caso ahí similar también. Vamos a orar en este momento, Claro. amados, y esperamos que Dios se manifieste de una manera muy, pero muy especial. Amén. Aquí tenemos la hojita de peticiones. Si gustan, podemos poner nuestras manos acá, amados hermanos, Amén. ¿verdad? Sé por tu Y oramos al Señor. Confiemos en el Dios del universo. Padre, muchas gracias por Sí, tu Señor. grande amor, por tu grande misericordia Sí, Señor. derramada en la vida de tus hijos. A ti la gloria. Gracias, Señor, por hermano Roberto, hermana Margarita, por sus hijos, por la bendición hermosa que ellos han podido experimentar y todo lo que nos han compartido, Señor. No hay duda que esto nos llena de mucho regocijo. Nos unimos a ellos en gratitud delante de ti, porque tú has Señor. sido bueno y fiel. Y no dudamos, Señor, que toda esta gente, todos estos hermanos que están escribiendo, que están compartiendo su necesidad, están confiando en ti, oh Dios Todopoderoso. Da paz al interior de cada uno de sus vidas, de sus corazones, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llene sus mentes y corazones en Cristo Jesús y puedan esperar en ti, oh Dios eterno, que puedan recibir el milagro, que puedan recibir el toque especial de tu mano. Ahí estamos escuchando testimonios de la bendición que tú has dado a la vida de algunos de ellos. Estamos escuchando gente que está a punto de ser intervenida quirúrgicamente, como oímos ahí el caso de hermana Laura de Morales. Señor, nuestra hermana que reciba un toque especial y cualquiera sea la intervención quirúrgica que ella va a tener, que tú pongas tu mano de poder y obres el milagro de manera especial. Cuida su vida. Señor, siempre pedimos que la mano del hombre, pues si no tiene que intervenir, no intervenga. Pero cuando tú has dejado los facultativos con ese propósito para ayudar también al género humano, pues también, Señor, que tú guíes las manos de ellos para que puedan hacer una práctica adecuada y puedan sacar adelante de cualquier situación al paciente. Dios, en el nombre de Jesús, oramos por la hermana Lucy de Díaz del Valle también, quebrantada en su salud,
se encuentra. Oramos también por este joven que pasó 10 horas en el quirófano ahí, Señor, Néstor Jonathan Galvez. Oramos, Señor, para que tú pongas tu mano de poder y le sanes, le restaures, restaura sus órganos, sus tejidos, Señor, en el nombre de Jesús. Llega donde él se encuentra, oh Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. También oímos de la familia Solórzano ahí, hermano Jorge, hermana Margarita, que están diciendo que necesitan que tú les proveas la visa, Señor, para poder acompañar a su hija para ese tratamiento en el extranjero. Señor, ten misericordia, Dios, sé propicio, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Y si no les entregan la visa, Señor, pues que tú obres el milagro en la niña, Padre de gloria, y así de esa manera podamos escuchar este testimonio glorioso también. Tú tienes alternativas maravillosas, Señor. Tú sabes lo que vas a hacer, Padre. En tus manos dejamos la vida de cada uno de tus hijos, Angie y Mari, Señor, que normalmente están clamando para que tú les sanes de estos problemas de ovarios poliquísticos, que están queriendo, Señor, un bebé, hermana Angie, y otros hermanos más que están necesitando un empleo, que están necesitando, Señor, restauración en su familia, que están necesitando, Dios, mucha sabiduría, Padre de lo alto, para que de esa manera pueda venir esa bendición y tomar las decisiones correctas en su vida. Dios eterno, o esta familia que está teniendo también esta petición semejante a la que nuestros hermanos García Serna han tenido, Señor, y han estado atravesando esta prueba, esta dificultad. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia y opera el milagro, Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Necesitamos tu misericordia derramada. Necesitamos que abras los cielos, oh Dios, y derrames esa bendición súper abundante en la vida de cada uno de tus hijos. Por favor, Señor, escúchanos y respóndenos, Dios eterno. Y así como nuestros hermanos amados han mencionado, habla al corazón de cada uno de tus hijos. Muestra, Señor, lo que tú quieres hacer, por qué y para qué estás permitiendo estas cosas, y da las instrucciones adecuadas, y que cada uno, Señor, aun cuando terminemos de clamar en este programa, en este momento, en el programa, tu respuesta, ellos sigan ahí, Señor, postrados, ellos sigan con ese corazón contrito y humillado, esperando tu voz, esperando tus instrucciones, esperando tu milagro, esperando tu respuesta. Dios eterno, sigue bendiciendo nuestra nación, sigue bendiciendo todo el territorio nacional, Señor, a cada uno de los salvadoreños y a cada uno de los miembros de la Iglesia Cristiana Evangélica, cada uno de los que te sirven, Señor. Aún, Padre de gloria, entiendo que hermana Carlita también estará de plácemes uno de estos días. La bendecimos y levantamos su vida ante ti, Señor, para que tú le des y le recompenses al máximo todo su servicio y le concedas al lado de su grupo familiar todos los deseos y las peticiones del corazón. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, oh Dios, por nuestros hermanos Roberto y hermana Margarita y por todo lo que nos han podido compartir. Te bendecimos, Señor. Ha sido un momento tremendo y especial lo que hemos podido compartir, Señor, y nos gozamos en tu presencia por todo tu amor, tu respaldo y tu aprobación. Que tú sigas llenando las vidas y sigas permitiendo, Señor, que nuestros hermanos no solo puedan tener presentando esta petición ahí en el canal, sino que después, cuando tú le respondas, también llamen para compartir el testimonio y el milagro que tú has operado en su vida. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y con mucho júbilo y gratitud decimos todos amén. Y gloria amén. A ti, Señor. Gloria al nombre del Señor. Te exaltamos. Aleluya. Qué bendición. Gracias, Señor. Gracias, hermano Roberto, hermana Margarita. Esto ha sido un momento hermoso, en verdad. Y esperamos, estimados televidentes, amigos y hermanos, que usted siga en sintonía de este programa, Tu Respuesta. Y la próxima semana, si Dios nos presta vida, pues también estaremos acá para poder seguir compartiendo estos testimonios de poder. Gracias, hermana Margarita. Muy lindo tiempo, de veras. Gracias, hermano Roberto. Y que ese desafío que ustedes dieron ahí al final pueda también ser escuchado y atendido por cada uno de los televidentes. Les amamos. Sí, hay que pedirle a Dios y hay que creer en Él. Esperar en Él y creer en Él. Amén. Pues les amamos, lo mejor de Dios para su vida. Feliz noche y que esta lluvia traiga una tranquilidad, un descanso placentero y una frescura para que ustedes puedan descansar tranquilos, pero sobre todo que su conciencia esté esclarecida para que puedan dormir tranquilamente en la presencia del Dios Todopoderoso. Les amamos. Amén y amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que
la misericordia del Señor te cura día tras día. Que se abran los cielos